Bueno, pues ya está con nosotros, como lo veníamos anunciando, Alberto Fernández Díaz, como digo, presidente del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Barcelona. Alberto Fernández, futuro alcalde de Barcelona, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ves así? Voy a luchar con todas mis fuerzas y con todo mi compromiso para que lo sea. Bueno, pues ahora tienes más intención de voto que hace unos años atrás. Sí, pero ser alcalde de tu ciudad, ahora sonará raro, ¿no?, que lo diga, no es el objetivo, ¿eh? Para mí la alcaldía o el gobierno de tu ciudad es la herramienta para conseguir el objetivo. El objetivo es más seguridad, yo en esto soy políticamente incorrecto, más seguridad, mano dura, firmeza 10 en la lucha contra la delincuencia, recordar que la inmigración tiene que respetar la sociedad que les va a acoger y cumplir también las leyes como cualquiera de nosotros, hacer una ciudad para las personas, y más en Barcelona, donde seguramente ahora lo comentaremos, ¿no? Pero tenemos un alcalde socialista, el señor Hereu, que solo piensa en grandes eventos, grandes acontecimientos, Juegos Olímpicos de invierno en el año 2022, eso en una ciudad mediterránea como la nuestra, o en hacer consultas innecesarias como la diagonal que cuesta un riñón, ¿no? Yo prefiero hablar de personas con sentido práctico, con sentido común y hablar también del cumplimiento de la ley y de los valores en seguridad e inmigración. Bien, pues hablaremos de todo eso. Tenemos un poquito de tiempo esta tarde, por consiguiente vamos a aprovechar que tenemos aquí al presidente del Grupo Municipal en Barcelona, posible candidato a la alcaldía de Barcelona y desplazar al que tenemos actualmente, que se gasta a veces el dinero innecesariamente en cosas que son un poco triviales para cómo funciona la economía en este país. Y más cuando desde el gobierno central están poniendo medidas a todos, no por igual. Alberto, estáis a 9 puntos del gobierno a día de hoy. A 9 puntos son muchos puntos de diferencia, ¿verdad? España. España, estáis a 9 puntos. Eso significa que Alicia Sánchez Camacho lo tiene muy bien en las próximas autonómicas que se celebran en otoño, después municipales, o sea que una detrás de otra. Bueno, yo creo que los trigobiernos socialistas de Barcelona, Cataluña y España tocan a su fin por distintas razones, con algunos puntos en común. Yo creo que Jordi Hereu, el señor Montilla, el señor Zapatero coinciden, además de su militancia política, coinciden en promover unas políticas cada vez más distanciadas de la ciudadanía y con unas consecuencias nefastas, y lamentablemente los errores de los políticos que los pagan siempre son los ciudadanos, y en este caso los pagan con una intensidad muy severa, ¿no? Pero luego son distintas razones. En el caso del señor Zapatero es que hace solo 2 años el señor Rodríguez Zapatero, en la campaña electoral de las generales del 2008, decía que estos años iban a ser los del pleno empleo en España, los del pleno empleo, y vamos a acabar este año con 5 millones de parados. Después negaba la crisis. Yo ya sé que conste que es internacional la crisis, como el invierno. 20 millones pero, en la UE hay de parados. Sí, pero somos la locomotora de paro en Europa, España. Con el Partido Popular éramos la locomotora de creación de empleo. Pero fíjate bien, no iba a ser el pleno empleo, 5 millones de parados. El señor Rodríguez Zapatero decía hasta hace apenas un año, no hay crisis, insisto que es internacional la crisis, pero el señor Zapatero la negaba. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que mientras el resto de Europa reconocían que había crisis y como el invierno nos iba a llegar a todos, solo que a uno les ha cogido con abrigo porque sabían que venía, se han ido preparando y por lo tanto el choque ha sido menos brutal, menos bestial, aquí en España el señor Zapatero, con su frivolidad característica, no hay crisis, a base de decir, oiga, que la gente está quedando en el paro, que las empresas están cerrando, que el crédito no llega a los emprendedores, al comercio, para el consumo, etcétera. Bueno, hay desaceleración económica, dijo el señor Zapatero. Ya no reconocía que había crisis, pero había desaceleración. Y luego, cuando la crisis, todavía lo peor estaba por llegar, como se está demostrando ahora, pero ya hay brotes verdes, no se preocupen ustedes. Claro, de tanta frivolidad, 5 millones de parados, vamos a la cola de Europa en temas no de recuperación económica, porque no es que avancemos aunque sea poco, es que seguimos bajando y evidentemente no hay perspectivas para que eso se pueda invertir. Y ahora nos anuncian estas reformas fiscales que resulta que decimos, oiga, pero el señor Zapatero no fue el del cheque bebé y ahora lo quita en menos de 2 años. El señor Zapatero es el que dice, gran propuesta es... Permíteme, cheque bebé que se daba de igual manera a una presidenta de una empresa, su propia empresa le daban el cheque bebé, como a la señora que, por ejemplo, que tenía que trabajar 24 horas casi limpiando hogares para poder reclamar aquel cheque bebé, ¿verdad? Es que las rentas modestas son las más perjudicadas, las rentas modestas, la clase trabajadora, la que está trabajando duro cada día, levantándose pronto para llegar a final de mes y aún así les cuesta y muchos de ellos ni siquiera lo consiguen. Esas clases trabajadoras son las que, por ejemplo, se creyeron hace apenas un año también al señor Zapatero cuando decía lo de los 400 euros. ¿Y qué ha pasado con los trabajadores y los pensionistas al año siguiente? Que aquellos 400 euros que creían que les daba el señor Zapatero se lo han restado de la nómina o la pensión ahora
en el mes de enero. Y ahora el señor Zapatero, que hace una semana solo decía que no iba a subir los impuestos, una semana después nos dice que suben, pero no se preocupen, solo para los ricos. A mí lo que me preocupa es qué es lo que entiende por clase media el señor Zapatero, y por tanto aquí la torta le va a caer a todo el mundo, ya lo verá. Y cuidado, y eso se añade que de aquí a mes y medio sube el IVA 2 puntos, del 16 al 18%. Y por tanto estamos ante más paro, más impuestos, más delincuencia y una inmigración cada vez más descontrolada, porque España sigue habiendo un efecto llamada de la inmigración ilegal. Desde luego que el PSOE, el gobierno, se mostraba con unas tildes muy diferentes a lo que de verdad ha llegado a promocionar o a potenciar en su diálogo político editorial, ¿no? Clases medias, clases trabajadoras pensaban, socialistas, sindicatos, estos me van a ayudar en contra de... Y hemos visto que no, hemos visto absolutamente que no. Es más, estamos viendo, y esto no es apología de ningún tipo de manifiesto político, ¿no? Sino que simplemente es así. Los sindicatos no han salido a la calle nunca en favor de los trabajadores cuando de verdad hemos tenido estas graves crisis económicas. No solamente que nos hemos ido quedando en el paro, sino que no teníamos dinero para seguir adelante. ¿Dónde estaban los sindicatos? No ha salido. Mañana tenemos una convocatoria, mañana día 20, y luego tenemos otra para el día 8 de junio, pero porque afectan a funcionarios. Se han unido sindicatos, incluso los del grupo de los funcionarios de la policía, etcétera, etcétera, igual que los médicos, se han unido para salir porque aquí hay algo que está fallando, que no se está haciendo bien. Ahí tenéis desde luego una base importante, Alberto, que creo yo que como partido, y yo siempre lo digo, yo no me decanto ni por uno ni por otros, me decanto siempre por aquellos que lo vienen haciendo bien o que lo puedan hacer bien. Yo creo que ahora tenéis un motivo importante para decir, esta es la oportunidad, por ejemplo, del PP, en Cataluña, por ejemplo, utilizar otro tipo de relaciones versus los que podrían también ganar en estas próximas elecciones, ¿no? Y hacer un cambio radical, como lo venéis proponiendo hace tiempo y no os han escuchado. Es que se necesita ese cambio, lógicamente en Barcelona. Piensa que en Barcelona hace ya 30 años que gobierna el Partido Socialista. En democracia solo ha habido un partido que gobierna la ciudad de Barcelona, que es el Partido Socialista. Claro, 30 años para una ciudad como Barcelona incluso son demasiados. Son muchos años. Y es necesario un cambio. Ahora bien, yo siempre subrayo que el cambio no es pasar de 30 años de un gobierno socialista, en este caso, de un mismo gobierno, por un primer año de gobierno nacionalista, porque Barcelona siempre ha sido una ciudad abierta, integradora, plural, con 2 lenguas, catalán-castellano. Es la capital de Cataluña, pero es también una gran capital de España. Yo aspiro que sea el epicentro de una gran región europea, y no es casualidad que Barcelona sea la capital mundial de la edición en castellano, y por lo tanto yo quiero esa Barcelona cosmopolita, esa Barcelona metrópoli en el sentido abierto, donde es muy fácil sentirse catalán, donde nadie te pregunta dónde vienes, sino te dan oportunidades para poder reforjar tu futuro. Es la Barcelona que siempre me había gustado, ¿no? Y en Cataluña pues hay que cambiar, porque el tripartito honestamente lo ha hecho francamente mal, pero es el momento de que en Cataluña hagamos un debate donde no todo sea más nacionalismo, sino yo no quiero más nacionalismo, sino mejor España y mejor Cataluña y mejor sociedad. Y por lo tanto que el debate en el Parlamento de Cataluña, cuando seamos noticia de Cataluña al resto de España, que no sea porque unos quieren ir desde Cataluña contra el resto de España, o el catalán contra el castellano, o de unos contra otros, sino porque promovemos los debates que ocurren en cualquier parlamento de cualquier país normal, que es qué es lo que le preocupa a la gente. Pues le preocupa llegar a final de mes, cómo salir de la crisis, la atención a nuestros mayores y personas discapacitadas, sus familias. Las cosas básicas. La seguridad. Esto es lo que la gente quiere.